Buenas, yo les voy a hablar sobre lo que hemos visto en clase para nuestro examen. Bueno, hemos estado leyendo el libro de Walter Montenegro y bueno, desde las primeras páginas y clase nos dice que la política y la economía se puede entender como un gran escenario donde actúan tres personajes principales: el individuo, la colectividad y el Estado. Bueno, esto es dependiendo de a quién se le dé el papel protagónico. Surge una doctrina política distinta. Y bueno, Montenegro explica que tuvo que actualizar su libro varias veces porque el mundo cambia muy rápido. Piensa que lo que pasaba hace en 1980, que fue la revolución religiosa en Irán que dio origen a una teocracia, la fuerza inesperada de los petrodólares que reacomodó el poder económico mundial y la desmitificación de figuras que parecían o parecían intocables en ese momento. Y bueno, todo esto mostraba que el mapa político podía transformarse casi de la noche a la mañana. Después hubo un fenómeno político, que es la gran base para entender todo lo que pasó. El autor retoma a Aristóteles, quien decía que el ser humano es un animal político. Si preguntas por qué, ¿por qué? Porque desde que apareció en la Tierra se dio cuenta de que para sobrevivir necesitaba unirse a otros. Esa unión trajo reglas, formas de convivencia, liderazgo y poco a poco el concepto de autoridad. Y de ahí, siglos después, el Estado. De ahí hay tres factores, que es el individuo, la colectividad y el Estado. Y esto quiere decir que lo más importante es el individuo. Entonces hablamos de individualismo. La expresión más conocida hoy sería la democracia liberal, que es la idea de que cada persona tiene derechos inalienables como la vida, la libertad o la prioridad. El Estado es como un árbitro que interviene lo menos posible. De hecho, para algunas liberales radicales, el mejor Estado es el que menos se nota. Y bueno, cada corriente socialista entiende que de forma distinta el papel del Estado. Para los marxistas, por ejemplo, el Estado había sido un instrumento de la clase dominante, pero podía redimirse si servía como herramienta de la dictadura del proletariado en una etapa de transición. Para otros socialistas, en cambio, el Estado debía quedarse de forma permanente y actuar como regular activo de la economía. En cualquiera de los casos, el individuo deja de ser el protagonista y pasa a ser parte de un colectivo más grande. Y bueno, en clase también se habló de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Y pues esta ley es la que regula la forma en que las dependencias y entidades del gobierno federal adquieren bienes, contratan arrendamientos y servicios, garantizando transparencia, eficiencia y buen uso de los recursos públicos. Y bueno, ¿cuáles son sus objetivos principales? Bueno, estos son asegurar mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidades en las compras públicas. También la de promover la igualdad de oportunidades para proveedores y prestadores de servicios, impulsar la transparencia y rendiciones de cuentas en el gasto público y fomentar la participación de empresas nacionales en los procesos de contratación. ¿Cuáles son sus principios rectores? Bueno, sus principios rectores son las transparencias en los precios, en lo económico es obtener el mejor costo-beneficio, imparcialidad y trato igualitario a los proveedores y la honestidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y bueno, en clase también se habló sobre la ley de sociedades mercantiles. Y bueno, la LGSM regula la creación, organización, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles de México. Y bueno, esta reconoce 6 tipos de sociedades. La primera es la sociedad en nombre colectivo, la segunda la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. Bueno, ¿cuáles son sus principales objetivos? Pues son establecer los derechos y obligaciones de socios y administradores, regular el capital social, aportaciones y reparto de utilidades, normar los procesos de función, transformación y de disolución. Y bueno, en resumen se puede decir que es la ley que organiza cómo se forman y se manejan las empresas en México, asegurando un orden legal en sus operaciones. Bueno, en clase también hablamos sobre la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en la economía del sector privado, que fue de agosto del 2025 del Banco de México.
Y bueno, los principales resultados de la encuesta fue la inflación general. Bueno, las expectativas de la inflación general para el cierre de 2025 disminuyeron en comparación con la encuesta de julio, ya que para el cierre de 2026 las proyecciones se mantuvieron en niveles similares. También hubo la inflación subyacente. Estas son las expectativas de inflación subyacente para los cierres de 2025 y en 2026 permanecerán en niveles cercanos a los de las encuestas anteriores. Y bueno, también hubo un crecimiento en el PIB, ya que hay un optimismo moderado con el crecimiento económico. Se espera un crecimiento un poco mayor del Producto Interno Bruto PIB para el cierre de 2025 en comparación con lo que se esperaba en julio, y se mantiene la expectativa para el 2026. El tipo de cambio y tasa de interés. Bueno, los expertos ven un peso más fuerte. Esperan que el tipo de cambio de peso frente al dólar y la tasa de interés del Banco de México, tasa de fondeo interbancario, disminuyan al cierre de 2025 y de 2026, ya que va a haber una disminución en la tasa de interés que puede indicar que el Banco Central considera que la inflación está bajo control y busca estimular la economía. Y bueno, se puede decir que en resumen la encuesta muestra un panorama donde la inflación se está controlando, ya que el crecimiento económico se mantiene estable y la política monetaria podría volverse menos restrictiva. Y bueno, como se expresó hace un momento, en el tipo de cambio y en la tasa de interés se puede notar que hay una disminución en el tipo de cambio. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, esto se refiere a que los especialistas esperan que el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar se aprecie, ya que la expectativa mediana para el cierre de 2025 se redujo a 18 pesos por dólar, frente a los 18.25 del mes anterior, lo que sugiere una mayor confianza en la fortaleza de la moneda nacional. Y bueno, ya en conclusión se puede decir que la encuesta de 2025 del Banco de México refleja un consenso general entre los especialistas sobre una desaceleración de la inflación, con esta un crecimiento económico estable y una apreciación del peso. Y bueno, estos factores pueden ser combinados, ya que sugieren un panorama macroeconómico que favorece al país. Y bueno, incluso también se habló de la Ley General de Planeación. Bueno, en la Ley General de Planeación el artículo 1 es el objeto de la ley. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Este artículo establece que la ley es de orden público e interés social. Lo que quiere dar a entender es que su significado es la disposición que deben ser atadas o atacadas por todos y buscan el beneficio de la sociedad. El propósito principalmente es definir las reglas y principios para la planeación nacional de desarrollo en México. También establece cómo la Administración Pública Federal debe alinear sus actividades en esta planeación y cómo el gobierno federal puede coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas, estados y los municipios del municipio también. Y bueno, también existe el artículo 2, que es la finalidad de la planeación. Bueno, el segundo artículo define el objetivo central de la planeación. Su fin es garantizar la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país. La planeación debe buscar la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, esta busca fomentar la participación activa de las sociedades en la elaboración y ejecución de las políticas gubernamentales. Bueno, de ahí pasamos al artículo 3, que es la definición y planeación y principios. Bueno, este tercer artículo define qué se entiende por planeación y establece sus principios. Se describe como un proceso para fijar objetivos, metas, estrategias y prioridades. Se deben asignar recursos, responsabilidades y plazos para la ejecución de los proyectos. Algunos de los principios clave son el fortalecimiento de la soberanía, que quiere dar a entender que está buscando la independencia política, económica y cultural. De ahí está el perfeccionamiento del régimen democrático. Este es el mantenimiento y la mejora en el sistema de gobierno federal y representativo. La igualdad de derechos. Este es promoviendo la no discriminación y la mejora de la calidad de vida de toda la población.
Y al final está la equidad de género, que está buscando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y promoviendo el acceso equitativo a los beneficios del desarrollo.